complicada la de James Joyce, y un tipo complicado también. Es un irlandés de familia católica y que se enfrentó al nacionalismo y a la iglesia. Fue culto, pobre, mujeriego y bebedor empedernido. Se pasó la vida de un lado para otro, huyendo de la miseria a base de préstamos de amigos y trabajos esporádicos. Pero con su obra, su gran obra, llamada Ulises, rechazada sistemáticamente por los editores, transformó profundamente toda la tradición narrativa occidental. Y pongámoslo de un modo, después de su publicación, nada en la literatura volvió a ser lo mismo. Hoy vamos a hablar de Ulises, de James Joyce. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, y pues nada, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. James Joyce nació en Dublín en el año de 1882. Hijo de un funcionario aficionado a malgastar el sueldo en alcohol, como muchos de su época. Bueno, no solamente de su época, sino también de estas épocas. Y como estudiante se le daban bien los idiomas, el teatro y la literatura. Unas aficiones que no garantizarían precisamente un futuro espléndido. Tras graduarse se marchó a París a estudiar medicina. Pero la falta de dinero, ya que llegó a pasar hambre cuando su padre fue despedido y dejó de recibir su ayuda, le obligó a buscar trabajo pues en lo que fuera, ¿no? Periodista, profesor e incluso también de cantante, pero sobre todo receptor de préstamos, por decirlo de algún modo. Pero por si fuera poco, su madre enfermó de cáncer y James regresó a Irlanda para cuidarla, aunque esta murió un poco después. A partir de ese momento, él anduvo de un lado para otro. Con su mujer Nora Barnacle, vivió en Trieste, París, Zúrich, Locarno, Dublín. Se dedicó también a escribir y a lo que se diera, ¿no? Sobre todo a los líos de faldas y a la bebida, porque, pues para qué engañarnos, ¿no? Era un mujeriego empedernido, un bebedor empedernido, y tuvo 2 hijos. Empezó a padecer de la vista y a publicar sus primeros libros sin mucho éxito. Ya en 1922, viviendo en París, publicó su obra maestra, la gran llamada Ulises, que le consagró como gran escritor, pero que no le solucionó su vida. El prestigio, ya que no le consiguió la prosperidad. A esto se sumaron nuevos problemas. Su hija tenía esquizofrenia, él estaba medio ciego. Se juntó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que le sorprendió en París. Escapó a Zúrich, pero ya en enero de 1941 murió al ser operado de una úlcera de duodeno. James Joyce aprobó casi todos los géneros literarios, lo que fue la novela, la poesía, el teatro, pero lo principal de su obra se enmarca en la narrativa. Dublines, hecha en 1914, un libro de relatos sobre su infancia y la adolescencia en Dublín. Otro de sus libros tan conocidos, uno llamado El retrato de un artista adolescente, hecha en 1917, nos habla sobre una novela de su juventud. Y pues la obra, o una obra maestra de la cual nos extenderemos un poquito el día de hoy, llamada Ulises, que se hizo en 1922, y por ahí hay una otra obra que también vale la pena nombrar aquí, una llamada Fitnet Gas Wake, hecha en 1939, que claro, es una obra difícil y obscura,
una ensoñación de su protagonista llamado Erwicker. Y pues nada, vamos a hacer esta primera pausa, vamos a hacerla rapidísima, sin tanto rollo, sin tanto vericueto. Vamos a hacer nuestra primera pausa porque me gustaría mucho que se pusieran en contacto con nosotros. Como Crónica Lunares de Zoom nos encuentran en todas las plataformas, ya en el siguiente bloque les diré cuáles, pero ahorita búsquenos así, Crónica Lunares de Zoom. Nos dejan su mensajito y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a dejar estos mensajitos y regresamos, ¿vale? Póngale pausa a ustedes también y regresan, porque esta pausa se va rapidísimo. Vamos y regresamos. Como bien sabemos, el argumento de Ulises es bastante sencillo. Es el relato de lo que sucede durante un solo día en las vidas de Leopold Bloom, un judío dublinés, humilde vendedor de la publicidad en un periódico, sumido en una cierta perplejidad existencial. Stephen Dedalus, un joven profesor con inquietudes literarias, y Molly Bloom, la casquivana esposa de Leopold, ¿cómo llamarlo?, Penélope de esta Odisea, también judía, nacida en Gibraltar, ella actriz, cantante y mujer inteligente y ardiente como muy pocas. En realidad, tanto Bloom como Dedalus son el propio James Joyce, de viejo y de joven, claro, reunidos en el tiempo gracias a los recursos de esta ficción. El día 16 de junio de 1904. El lugar, como bien lo saben, Dublín. La acción, Leopold Bloom, que da vueltas y vueltas por la ciudad para no tener que regresar a su casa, donde sabe que su mujer Molly le está haciendo infiel. Pero bueno, hablemos un poquito de lo que trata. Leopold se levanta un día por la mañana y asiste a un entierro en Gladnesville. Después acude a los baños públicos para acicalarse, toma un almuerzo ligero y se marcha a trabajar hasta que se le hace de noche. Y ahí se complican todas las cosas porque no sabe muy bien qué hacer. Cena en un restaurante, se va a una biblioteca pública, se mete en una pelea o bueno, más bien la provoca. Y en eso aparece el poeta, Stephen Dedalus, un joven profesor mal pagado que no sabe si debe dedicarse a la poesía. Se junta con otros estudiantes de medicina para ir a beber, se enfrenta a unos soldados británicos que en esa época simbolizan la opresión de Irlanda y se encuentra con Bloom, el judío. Ambos se van a un burdel, se emborrachan juntos y terminan en casa de Bloom para charlar de la vida y de sus circunstancias, hasta que el judío se cansa y se va a la cama. Son las 3 de la mañana, su mujer Molly, desvelada, se pone a darle vueltas a la cabeza y a dejarse llevar por sus pensamientos. Y esa parte nos las cuenta Joyce con frases interminables que saltan de un tema a otro en lo que se llama libre discurrir del subconsciente. ¿Han escuchado toda esta frase? Pues bueno, vayamos a hacer esta pausa. Ustedes van a ir a googlear así, libre discurrir del subconsciente, y se darán cuenta que esta novela es tan compleja, tan bien hecha, tan bien formada, que si al parecer nos parecía en un principio algo sencillo por el trama que se presentaba, pues a lo largo vinieron tantas hipótesis en la cabeza de estos personajes. Vamos a nuestra pausa. Recuerden que nos encuentran como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden descargar, en eBooks, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon, en Speaker y en iHeartRadio. Y agradezco muchísimo, en este momento agradezco muchísimo, mucho, y les mando un abrazo
a todas esas personitas que nos han hecho alguna donación en PayPal, que nos encuentran así, Irving Sun, en PayPal. De cualquier modo, este próximo año vamos a tratar de hacer algo especial para ellos. Todavía estoy trabajando eso en mi cabeza porque pues esto salió de forma fortuita. Me dijeron, Irving, haz una cuenta en PayPal para que te podamos depositar algunos de los lunares que nos han seguido ya de tantos años. Hay tantos años, pues sí son 3. Pero bueno, en estos años que hemos estado aquí, nos han seguido y pues ahora nos sugirieron que hiciéramos una cuenta. Me resistí un poco, pero como ya va a empezar el año 2022 y todo mundo está pagando, todo mundo está mandando sus cuentas para que les depositen, pues dijimos, ¿por qué no en Crónica Leonares hacemos lo mismo? Los que quieran mandar un depósito, ahí está la cuenta en PayPal, Irving Sun, nos encuentran así. Y pues nada, vamos a nuestra pausa. Me gustarían mucho sus mensajes, me gustarían mucho que comparten lo que estamos haciendo aquí, que lo compartan en sus diferentes redes sociales. Y pues vamos a nuestra pausa y nos metemos de lleno en el siguiente bloque con las claves de lectura. Algo está claro. Ulises puede parecer, y en realidad lo es, una lectura difícil para muchos, porque se trata de la obra más original e innovadora escrita hasta aquel momento. Los que saben de eso aconsejan abordar su lectura prescindiendo del deseo de entenderlo todo desde el principio, y por el contrario, dejarse llevar por el ritmo y la musicalidad de su lenguaje, sumergirse en el relato sin complejos, ¿no? Y poco a poco vamos entendiendo la fascinación de la historia y del propio lenguaje que va obrando el milagro, y la obra nos comienza a adquirir cierto sentido y coherencia en la mente de nosotros, que somos los lectores, hasta llegar al final y descubrir con asombro que uno ha captado perfectamente el sentido y la belleza de esta novela. Y además posee un grandísimo y peculiar sentido del humor que lleva desde la sonrisa cómplice a la carcajada abierta, lo que hace esta lectura muy agradable. Es una novela experimental y muy larga, ya que son más de 800 páginas para contar un solo día en la existencia. Y pues por eso Joyce emplea diversas técnicas narrativas nuevas, como escribir cada capítulo de una forma distinta, unos en tercera persona, otros como si fuera un artículo de periódico, otros como un monólogo interior, dejando fluir la escritura sin comas, ni puntos, ni otras trabas sintácticas. Y pues bueno, ahora es una técnica narrativa bien conocida, claro, pero Joyce fue el primero en emplearla y dejó estupefactos a todos esos lectores de su época. Por otra parte, también redactó la novela con libertad inusitada, sobre todo en lo que respecta a la moral sexual, lo que suscitó el rechazo entre los bienpensantes. Joyce, ¿cómo decirlo?, juega con los símbolos y el lenguaje. El judío, en este caso Bloom, hace lo contrario que Joyce. Si éste quería llegar a casa, Bloom no quiere volver. Penélope era radicalmente fiel a Ulises, pese a los reclamos de sus pretendientes, pero en caso contrario, Molly es todo lo adverso, ¿no? Bloom busca sin saberlo un hijo, Dédalus, y este busca un objetivo, convertirse en un escritor. El dominio del lenguaje tiende a ser tan asombroso, ya que utiliza más de 30,000 palabras distintas, cuando lo habitual es manejarse con apenas 3 o 4,000. Joyce desintegra el lenguaje, inventa términos,
retuercen los significados. El Ulises, tal vez la mejor novela en lengua inglesa del siglo XX, es un relato psicológico del hombre contemporáneo que refleja sus dudas existenciales y sus angustias, y se ha traducido a casi todos los idiomas, aunque probablemente es una de las novelas menos leídas de la literatura mundial. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? De ella se realizó una versión cinematográfica en 1967, censurada en la católica Irlanda por aquello de la impiedad. Aunque la película, inspirada en una obra de Joyce más brillantemente resuelta, no es otra que Dubliners, dirigida por John Hudson en 1987. Vamos a hacer a continuación nuestra pausa porque me gustaría que nos mandaran sus correos electrónicos a cronicalonares.sun@hotmail.com. De ese modo nos encuentran ahí para que ustedes nos manden. ¿Quién usa Hotmail en estos tiempos? Bueno, aquí en Crónica Lunares seguimos utilizando Hotmail y me doy la tarea diariamente de entrar, revisar sus mensajes, contestarlos todos y cada uno de ellos, así sean los que sean en ocasiones. Por eso me tardo tanto en contestarlos, pero ahí estoy contestándolos. Y pues nada, vamos al siguiente bloque con ciertas curiosidades, ciertas anécdotas que encontré de lo consiguiente, tanto del autor como de la obra. Vamos a nuestra pausa y regresamos. Desde 1954, todos los 16 de junio de cada año, un numeroso grupo de fanáticos de Ulises conmemora la novela de Dublín, realizando un recorrido por la ciudad que sigue paso a paso las andanzas de Leopold Bloom durante las 17 horas de sus pericias narrativas. Vestidos según la moda de la época eduardiana, estos participantes recorren las calles, beben en los pubs y reproducen minuciosamente la odisea novelesca de Bloom. En la actualidad, lo que comenzó siendo una iniciativa de un pequeño grupo de adictos a Ulises se ha convertido en una tradición institucionalizada que cuenta con numerosos actos oficiales, entre ellos lectura pública de la novela, mesas redondas, entre tantas otras cosas que vienen de la mano por esta gran obra. Tal es el nombre de una mítica librería inglesa de París, fundada por Sylvia Beach en el año de 1919, que se convirtió en un importantísimo centro de animación cultural en la época de entreguerras. Fue un punto de encuentro para los miembros de la llamada generación perdida, en aquel periodo mágico en donde un París en el que florecen los escritores estadounidenses como Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Sherwood Anderson, Elsa Proust y ¿quién más? Djuna Barnes, por ejemplo. En 1922, cuando Joyce vaga como alma en pena de editorial en editorial con el manuscrito de Ulises bajo el brazo, Sylvia Beach asume el reto y se hace cargo de la publicación de esta novela, convencida de que se trata un hito en la historia de la literatura. Y claro, el tiempo le dio la razón. Pero a tu lado, y dentro de este amor espiritual que siento por ti, hay también una bestia salvaje que explora cada parte secreta y vergonzosa de él, cada uno de sus actos y olores. Mi amor por ti me permite rogar al espíritu de la belleza eterna y a la ternura que se refleja en tus ojos, o derribarte debajo de mí,
sobre tus suaves senos y tomarte por atrás, como un cerdo que monta una puerca, glorificando a la sincera peste que asciende de tu trasero, glorificando en la descubierta vergüenza de tu vestido vuelto hacia arriba, en tus bragas blancas de muchacha, en la confusión de tus mejillas sonrojadas y en tu cabello revuelto. Esta es una muestra, una de las menos subidas de tono, del tenor de ciertas cartas que Joyce enviaba a su esposa Nora Barlack, durante su separación, cuando ella permaneció en Trieste y él viajó a Dublín. Coprofilia, fetichismo, interrogatorios morbosos sobre las experiencias sexuales de ella anteriores al matrimonio, estimulantes descripciones anticipando su futuro reencuentro. Y ahora bien, la pregunta es, y aquí nosotros mismos entonamos la mea culpa, ¿hasta qué punto es legítimo indagar en la intimidad de una persona, en sus secretos más privados, que por más que se trate de un escritor excelso, cuya existencia ha sido analizada casi con microscopio? Y bien, para terminar nuestro bloque, si te ha gustado, vamos a también tratar de dos importantes escritores británicos contemporáneos de Joyce, que, claro, todo buen lunar debería de conocer. Uno de ellos, o una de ellas, llamada Virginia Woolf, que curiosamente nació y murió en los mismos años que Joyce, es la mayor representante del llamado grupo de Bloomsbury, y en su obra utilizó también ampliamente la técnica del flujo de conciencia, y de ella es muy interesante leer la novela La señora Dalloway. También otra de ellas, Alfaro, Las olas y Orlando. Son sus novelas un tanto complejas, habremos que ser honestos, no solo por el recurso del monólogo interior, sino por el uso de los saltos en el tiempo y en el espacio. También se tiene el elemento autobiográfico, que es muy importante, lo que añade interés a su lectura, puesto que Virginia Woolf fue una personalidad compleja y atormentada cuya vida, pobre en acontecimientos, pero dotada de una riquísima vida interior, que acabó por conducirla al suicidio. Otro autor que debemos conocer y que escandalizó a sus contemporáneos con la célebre El amante de Lady Chatterley, llamado David Herbert Lawrence. Hasta cierto punto esta novela fue censurada y no pudo publicarse íntegramente hasta lo que fue el año de 1960. Otra novela de este autor dignas de leerse son Hijos y amantes y mujeres enamoradas. En todas ellas se abordan, con fina penetración psicológica, las difíciles relaciones entre los dos sexos y entre las distintas clases sociales. Me gustaría mucho que nos recomendaran algunas de estas obras también de la época de Ulises, de James Joyce. De esta misma época, nos manden algún mensajito diciéndonos, mira, Irving, también deberíamos de leer esto, mira, deberías de presentar tal cosa, o sea, así como nos los han hecho llegar muchos de estos lunares también de distintos países que nos han estado escuchando, nos han hecho algunas de las sugerencias. Y pues nada, vamos a terminar nuestro programa con esto. Les mando un abrazo muy muy caluroso. Los espero la próxima semana. Ahorita ya estamos descansando, siendo 26 de diciembre con esto de Ulises. Creo que el próximo lunes nos van a encontrar con La montaña mágica para estrenar el año 2023, ya estamos en el 2000. A ver, ¿en qué año estamos? 2022, vale, entonces vamos a saltar al 2023, año del Señor, 2023. ¿Cuánto trabajo me cuesta en ocasiones
darle la vuelta al calendario y recordar que ya le pusimos un numerito más. Pero bueno, en fin, nos escuchamos el próximo 2 de enero del año 2023, año del Señor 2023, siendo Lunae Dies. Los espero con La Montaña Mágica de Thomas Mann. Y pues nada, un abrazo enorme, enorme, enorme a todos esos lunares que nos están escuchando, a todo ese club que también algunas personitas nos están escuchando de ese club de ladrones de ladrones de libros que compartimos con Tatiana Coronelo de Argentina, y muchas de esas personitas de ese club de lectura que nos están siguiendo. También a todos ellos un abrazo. Nunca no les había hecho una mención, pero sé que ahí están con nosotros escuchándonos. Un abrazo muy caluroso desde acá de las tierras de México, desde acá de Morelia, Michoacán, en México. Y pues nada, los invito el próximo año. Les mando un abrazo muy, muy, muy reconfortante, muy amoroso, muy significativo, porque creo que ya estamos en tiempo de dar abrazos, de dar besos, de encantarnos con este contacto. Y pues nada, yo soy Irving Sun. Esto es Crónicas Lunares. Feliz año que ya se acabó. Empezamos con uno nuevo y recordemos que a cuestión universal esto no tiene importancia, solamente para nosotros es para llevar un control, pero siempre es bonito tener un punto de inicio, ¿no? Ya le dimos la vuelta al sol, empezamos nuevamente y pues esto es Crónicas Lunares. Muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo para descargarnos, para compartirnos, pero un abrazo también muy, muy amoroso a las personitas que nos han dejado sus donaciones. Y pues ya me despido, porque este año viene lleno de muchas sorpresas. Los espero la próxima semana con La Montaña Mágica. ¿Ya cuántas veces he dicho esto? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces he dicho que la próxima semana vamos a tener La Montaña Mágica de Thomas Mann? Todavía ni siquiera tenemos el texto y ya estoy anunciando que vamos a hablar de eso, pero bueno, ya nos alargamos muchísimo. Yo soy Irving Sun, esto es Crónicas Lunares y pues muchísimas gracias. Feliz año nuevo. Muchísimas gracias por estar.